¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amiga? Es para nosotros un privilegio volver a estar en comunicación para comenzar un nuevo programa de testimonios. Y como siempre, mi fiel amigo y compañero de tarea, Luis Penici. ¿Qué tal, Luis? Muy bien, Arnoldo. Hoy voy a usar de nuevo la frase. Ajá. Expectantes. Expectantes. ¿Sabe por qué te digo? Ajá. Porque estoy calculando edades. Sí. Y cuando hay jóvenes, hay algo lindo detrás. Ya lo creo. Hoy tenemos como invitados a un matrimonio. Él es Marcos Galarza y ella Rocío Reynoso. Le damos la mejor de las bienvenidas. Gracias. Les agradecemos por aceptar la invitación. Es todo un desafío, pero yo creo que va a salir algo muy bueno. ¿Hace cuánto están casados? Estamos casados hace un año, casi medio. No, un poco más. Casi 2 años. Casi 2 años. Sí, buenísimo. Sí. Nuevitos. Sí. Bueno. Ahora, ¿algún chico? No, todavía no. Sí. Bien. Estamos estudiando. Lo están analizando. Estamos estudiando nosotros. Perdón. Sí. Están estudiando. ¿Qué están estudiando? Yo estoy estudiando una tecnicatura en niñez, adolescencia y familia, que es para todos los conflictos e inconvenientes que tengan los niños en la parte legal y social. Qué bueno. Y bueno. ¿Y en tu caso, Marcos? Analista de sistemas se llama. Analistas de Se dice sistemas. una tecnicatura, dura 3 años y bueno, después puedo seguir una licenciatura. Me apasiona la tecnología, la computación, entonces por eso fui por ese lado. Buenísimo. Pero tengo entendido que ustedes estudian también en el seminario teológico. Estábamos haciendo, sí. Este año yo hice hasta mitad de año y después se me complicó un poco con el terciario, digamos, con la tecnicatura que estoy haciendo. Pero sí, estamos retomando, estamos haciendo, digamos, el seminario, sí. Bueno, yo quiero decirte, Luis, que ellos son miembros de nuestra iglesia y son chicos muy activos, están comprometidos, sirviendo al Señor. En tu caso, Rocío, ¿cuál es el servicio dentro de la iglesia? Con los niños, amo a los niños. Me apasiona y ese es mi lugar. O sea que ese niño que está proyectado va a ser amado realmente. Sí. Ella es maestra de la escuela bíblica. Sí. ¿Viste? Yo te decía, Arnoldo, lo expectante. Vivimos una sociedad donde la niñez está siendo muy atacada. Sí. Leyes en contra de la niñez. Y aquí tenemos una joven, no le voy a preguntar la edad. Amo a los niños. Sí. Wow. Y está muy preocupada por el tema de la ideología de género. Todas esas Y cuestiones. yo le estoy proveyendo de algún material para que ella se compenetre y vea lo riesgosa que es esta filosofía de vida. Así que... Y en el caso de Marcos, ¿tu servicio dentro de la iglesia? Por el momento soy baterista de la iglesia. Baterista. Sí. Al inicio de estar en la iglesia me gustó mucho el instrumento, la batería. Estudié unos meses con un profesor muy conocido en nuestra ciudad, digamos. Y bueno, y me sirvió mucho, gracias a Dios aprendí con un chico que estaba en la iglesia también y bueno, hoy día soy baterista. Bueno, excelente. Yo digo, Arnoldo, eso te alivia mucho el trabajo, ¿no es cierto? Totalmente. Yo quiero decirte que si no tuviera yo los líderes que tengo en la iglesia, me sería imposible llevar la tarea adelante. Qué importante es el liderazgo. Pero el liderazgo, gente consagrada, gente ocupada, sirviendo al Señor, comprometida con la obra de Dios. Gente joven, Arnoldo, eso es lo lindo, lo que llama la atención, lo que gusta. Ver chicos jóvenes, matrimonios, amando a los niños, amando la música y sirviendo a Dios. Qué lindo realmente. Ahora, ¿por qué están aquí? Y hablo de estar aquí en la iglesia. ¿Qué del Evangelio para ustedes? ¿Nacieron en una cuna cristiana? ¿Creyeron ya siendo jovencitos? ¿Cómo fue la experiencia de ustedes? En mi caso en particular, yo no soy de Resistencia, yo era de un pueblo interior que se llama Hermoso Campo y vine acá a estudiar contaduría pública, contador público, digamos. Y allí conocí a 2 personas, que era una chica y un chico, que eran de diferentes iglesias. La chica era de acá y... A ver si no estoy equivocado. Sí. Antonella Cardoso. Antonio.
Sí, Antonella. Que estuvo en otro programa. El otro matrimonio joven. Claro. Tremendo testimonio. Digamos que Antonella te habló de Jesús y te invitó a venir a la iglesia. Lo que yo rescato, digamos, es que en el chico era más que me hablaba y Antonella me mostraba con su ejemplo. Sí, Era las dos cosas. Sí. Y yo le empecé a preguntar y ella me empezó a contar, porque a mí me surgió esa inquietud de verla, por qué se casaba, por qué se tomaba las cosas tan en serio. Porque yo era otra cosa diferente, digamos. ¿Cuál era tu concepto del Evangelio? ¿Qué pensabas? No, era como, eran unos locos, algo así. Ah, bien, sí. Gracias. Sí. Pero realmente para mí fue un giro de 360 grados porque yo estando sola acá y a veces con poca comunicación de mis padres era muy feo para mí. Y esa situación y además, o sea, me llevó a probar diferentes cosas. Yo dije, este no es el camino. Yo sé que tiene que haber otro camino. Y le pedí a Dios que me guíe. Justo aparecieron esas dos personas. Uh-huh. Y después de que yo asistí a las dos iglesias, yo no sabía con cuál quedarme porque las dos eran donde yo encontraba a Dios, sí. Pero en ese momento yo le pedí a Dios que me diga, que me muestre en qué iglesia tenía que ir y que la señal sea que la iglesia que tenga que ir, que me traigan, digamos, sin complicaciones. Que justo el pastor pasaba por enfrente de mi casa, que le quedaba de paso con Nidia, entonces con su esposa, digamos, y ellos me traían siempre. Y el primer día que vine acá, el pastor dio la prédica y parece que me hablaba a mi vida cada cosa, y lloré toda la prédica, no me quería levantar porque estaba llorando. Pero fue acá donde también me confrontó Dios, me confrontó la palabra de lo realmente lo malo, digamos, que era mi vida, digamos, y lo perdida que estaba sin Dios. Sí, yo recuerdo ese culto, Luis. Rocío lloraba sin parar. Y yo pensé, habré dicho algo tan ofensivo, tan algo malo, que me esté a preocupar. Y después que terminó el culto, charlé con ella y ahí me tranquilicé. Me di cuenta que en realidad era el Espíritu Santo quien estaba tratando con ella, usando la palabra que estaba predicando esa noche. Pero, vos sabés que tengo algo en común con Rocío. Ajá. Sí. Yo también me convertí en un mensaje un día jueves a la noche, allá por el año 88, y el que predicaba era justamente Arnoldo. Así que tengo algo en común con él. Sí, bueno, sí. ¿Cuánto nos alegramos que el Señor haya hecho su obra, ¿no es cierto? Sí. Porque un predicador en realidad no puede hacer nada, Sí. a menos que el Espíritu Santo esté actuando y la palabra de Dios sea recibida. ¿Hace cuánto ocurrió eso de que recibiste a Cristo, que tuviste esa experiencia? Hace 5 o 6 años más o menos. 5 o 6 años. 2013 era. Sí. ¿Y de ahí nunca más te apartaste? No, nunca más me aparté porque realmente encontré un tesoro eterno, encontré la llave, la clave para la vida, digamos, el camino, la vida, la verdad, como dice la palabra, Jesús es el camino, la vida, la verdad. Sí. Y es así, me cerraron un montón de preguntas. Pude perdonar muchas cosas y realmente soy una persona muy feliz y afortunada al tenerlo a Jesús en mi corazón. Sí. Y a Marcos como esposo. Sí. Ahora, para Rocío éramos unos locos. Sí. Cuidado con lo que me vas a contestar, Marco. Y ahora ella entró al gremio de los locos también. Bienvenida. Sí. Y en el caso de Marcos... Y en mi caso totalmente diferente. Sí, yo de chico conocí al Señor de oídas, de palabras. De muy chico mi abuela me enseñó el Evangelio, ella me ayudó a congregarme en una iglesia, ella y mi mamá. Ella de muy chico, me acuerdo en su casa hacíamos una escuela bíblica, digamos. Ella nos daba un versículo, en base a eso nosotros dibujábamos ese versículo. Era así con nuestros hermanos, nuestros primos, nos hacía memorizarnos capítulos, salmos. Yo era chiquito y no entendía, pero lo hacía porque era chico. Y de más grande a mí me gustaba mucho mirar las prédicas, las campañas evangelísticas,
me gustaban las sanidades que había, eso me apasionaba, la sanidad, ver cómo personas contaban sus testimonios de sanidad. Y bueno, y ese pastor en ese momento, siempre al final de esa campaña, invitaba a recibir a Jesús en su corazón. Ahí yo tenía 8, 9 años aproximadamente, y bueno, yo acepté ese desafío, levanté mis manos, yo chiquito en mi casa, y oré, lloré, y bueno, lo acepté a Jesús en mi corazón. Eso fue a esa edad. Después de más grande... 8 años. 8 o 9 años, sí. Después de más grande, bueno, yo me aparté, bueno, ese fue mi momento crucial donde sentí, ya no era más lo que me decía mi abuela, no era más lo que yo leía, que muchas veces tal vez no lo entendía, sino esa vez de chiquito lo sentía al Señor, lo sentía a Jesús en mi corazón. Y bueno, después de más grande yo me aparté, no iba a unas iglesias, pero iba por ir nada más. Y bueno, mi abuela después de eso ya era grande, ya tuvo un accidente y falleció. Eso fue en el 2010. Y bueno, y ahí conocimos al pastor. Él fue el que estuvo en el velorio, él dio una palabra de aliento. Me volvía con sus palabras, yo creo que era el Espíritu Santo que me hacía acordar lo que mi abuela me enseñaba, la palabra, me hacía acordar. Y bueno, en ese momento fuimos a la iglesia del pastor, él también dio una invitación. A esa semana que mi abuela había fallecido, era un domingo que vinimos al culto, y yo me acuerdo que pasé al frente con mi familia, nos reconciliamos, y bueno, de esa manera estoy acá hoy en la iglesia. Yo recuerdo de ese incidente, Luis. Era una viejecita que había fallecido, yo no la conocía, nunca había tratado con ella, no conocía a nadie de la familia. Y hubo alguien que me dijo, no tienen a nadie que le haga una ceremonia en su funeral. ¿No podrías ir? Sí, con mucho gusto fui, sin conocer a nadie. Y yo ahí hice la ceremonia, tuve las palabras, oré, pedí la consolación del Señor para la familia. Y eso trajo como consecuencia que casi toda la familia se vino a la iglesia, a nuestra iglesia, a esta iglesia. Y entre eso estaba Marcos también. Así que, ¿cómo son las cosas, no? Yo sin pensar hice lo que hice con una buena disposición y Dios se encargó del resto. Ahora, ¿saben qué estoy pensando? En que cómo Dios saca provecho de todo, ¿no? Sí. Qué bueno que es Dios. Sí. Porque de un momento triste del caso de ustedes, la partida de un ser querido, pero cómo Dios aprovechó esa situación para que hoy toda tu familia se sigan congregando, sigan creciendo, y se notan ustedes, en los dos hablo, esa confianza, esa plenitud, sí, esa alegría, ese gozo de tener a Cristo. Es realmente algo que impacta eso. Y el cumplimiento de la palabra de Dios que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Marquito, cuando tenía 8 o 9 años, escuchó la palabra, se apartó del Señor, pero luego quedó esa semilla y llega un momento en que él retorna al Señor. Rocío, viniste del interior del Chaco. Sí. Conociste a Cristo acá. Sí. Éramos unos locos. Ahora, te uniste a la locura, como decía Arnoldo recién. Ahora, ¿qué pasó con la familia? Y la familia está en Hermoso Campo, pero ellos todavía no creen en Dios. Sí. ¿Rechazos hacia tu persona? En los primeros tiempos, hace 2 años más o menos, o sea, en los primeros 2 años fueron terribles los rechazos que tuve. Es más, en el tiempo de periodo de vacaciones yo me volvía para mi pueblo y mi mamá y mi papá me dijeron que no iba a volver más. Y yo empecé a orar, lloraba hasta abajo de la cama porque era desconsolador para mí ese tiempo, pero yo me aferraba porque yo conocía a Jesús. Y yo dije que iba a hacer su voluntad, ya sea que me quede allá o venga para acá, iba a hacer su voluntad. Y realmente después de unos días Dios tocó su corazón y me dijo, bueno, andate, pero seguí estudiando. Sí. Volvé con esos locos. Yo conozco un poco la historia, ¿no? Uh-huh. Tuvo una guerra familiar por ella haber aceptado a Jesús. Pero es muy normal a veces eso. Es normal. ¿Cuántos jóvenes atravesando la sí, situación de Rocío, ¿no? Sí. Ahora, qué raro, qué notable, ¿no? Porque ven a una jovencita cambiada, una jovencita comprometida con Dios,
pero sin embargo le hacen la guerra. ¿Qué contradictorios somos los seres humanos a veces? Bueno, yo creo que hay motivos, Rocío me dirá si es cierto o no. Tal vez a su familia siempre le han dicho que los evangélicos no, son una secta, tienen mucho prejuicio, y entonces la actitud hacia Rocío era más bien para defenderla, que no caiga en manos de una secta. Entonces, porque no conocían que somos una iglesia cristiana bíblica. También pasó que en ese momento, en lo que es mi pueblo, había iglesias evangélicas, pero no daban el mejor ejemplo, por decirlo así. Sí. Entonces ahí también se producía esto, con quién sabe que va a estar ellos. Claro, a la distancia, Sí. porque estamos hablando como de Sí. unos 300 kilómetros, Sí, ¿no es cierto? sí, claro, sí. jovencita, Sí. también es razonable de parte de los padres, ¿no? Sí. Pero qué hermoso descubrir que su hija está bien. Sí. Y llegó el momento que quiero preguntar, ¿cómo se cruzó Marcos ahí? ¿Quién vio a quién primero? ¿Quién flechó a quién? ¿Cómo fue el tema? Y bueno, fue que de mi parte, mi punto de vista, los cultos de jóvenes son los viernes y mi hermana me dice, ¿vos sabés que hay una chica nueva que fue justo ese día yo no vine? ¿Vos sabés que hay una chica nueva en la iglesia, es un poco chinita? Me dice, capaz te va a gustar. Sí. Chinita porque tiene los ojitos un poquito así achinados. Mira el concepto que tenía. Y bueno, le digo yo no pensaba en esas cosas. Bueno, pasó a la semana siguiente, ella volvió a venir. Y bueno, yo la vi como una persona, una joven nueva más, pero no hubo interés en mi parte. Y bueno, como yo estoy tocando la batería, yo estaba siempre al frente, digamos, en el púlpito, y siempre que entraba ella yo la veía entrar, y cada día entraba más linda. Cada día entraba más linda. Sí. No sé si tocaba bien la batería, pero la que la miraba a ella. A mí se me hace que se le escapaban las notas. Sí. Sí. ¿Y ahí qué sigue? Y bueno, y ahí yo cada vez me arrimaba más a ella, le hablaba más, buscaba amigos en común para poder dar con ella. Bueno, llegó un momento que le llegué a pedir su número a una amiga y ahí empecé a escribirle. Cada semana le enviaba cada domingo un versículo de ánimo le escribía. Después empezamos a hablar más seguido, compartíamos versículos bíblicos y así nos fuimos conociendo. Sí. Pero llegó un momento que se distanciaron. Sí. Llegó un momento que se distanciaron. Yo pensé que era todo color de rosa. No. A ver, ¿cómo es el tema? Yo cuento. Porque pasa que nosotros estábamos orando 3 meses. Nosotros vinimos a hablar con el pastor, estábamos orando, pero sinceramente nosotros o sea, sentíamos que sí teníamos que estar juntos, pero que no era el tiempo de Dios. Todavía no era el tiempo de Dios. Y por ahí, por los amigos, por una cuestión de presión, que ya te van mirando, que ya te van señalando, nosotros dejamos ceder, digamos, y estuvimos de novios 1 año, pero llegó un punto que yo dije, Dios, si Él está ocupando tu primer lugar, sácalo de mi vida y que sea Él que me diga, y bueno, cuando sea va a ser, digamos. Y realmente fue así, Él vino, y después en ese momento fue una etapa de prueba también, porque muy grande para mí, porque no solamente me pasaba eso, sino que mi papá se había enfermado gravemente de cáncer y estaba muy delicado de salud. Mis amigos que tenía en ese momento también se estaban apartando, entonces fue como una situación donde también me encontré muy sola, pero a la vez con Jesús, ¿no? En pasar por ese valle de la escuela del dolor, como llama el pastor. Sí. Sí. ¿Qué madurez? Sí. Madurez, con mayúscula. Depender del Señor en el noviazgo. Pero tremendo. Sí. Por eso, insisto, no sé por qué los jóvenes ustedes tienen algo particular para decirle a muy buena parte de la sociedad donde escucharla, Rocío, estamos orando, estoy dependiendo de Dios. Si va a ocupar el lugar de Dios, no. Es tremendo. Sí. ¿Por qué? Porque vemos un noviazgo distorsionado, vemos matrimonios muy jóvenes que se están separando, que no funcionan, vemos señoritas que dicen no a los niños, y ustedes están rompiendo ese esquema. Entonces, madurez. Pero vamos a contar algo, Marquitos.
Un día aparece Marcos con una cara un poco triste. Sí. No la de ahora. No la de ahora. Bien. Y contá un poco, ¿cómo fue? Vos me viniste a decir que la extrañabas a Rocío. ¿Qué podías hacer? Que no la dejaste de amar, la seguías amando y parecía que esto ya se había terminado totalmente. Sí. A ver, ¿cómo fue la historia esa? Bueno, después de ese tiempo que nosotros nos separamos de ella, la relación no había quedado muy bien. Con el tiempo, con el pasar de los meses, tratamos de que las cosas entre nosotros, porque estamos en la iglesia, estén bien, nuestra relación personal esté bien. Y de todas maneras ese sentir que yo tenía, porque veníamos de orar, estábamos de novio, no se fumó de un momento para el otro, digamos. Bueno, y yo seguía sintiendo eso por ella, y un día vengo y hablo con el pastor y le comento lo que me estaba ocurriendo, que yo la seguía, como decía él, la seguía extrañando, y bueno, y él me dio unos consejos y oramos en ese momento, y bueno, gracias a Dios, ahí estamos juntos. Yo le dije, lo que me estás diciendo a mí, ¿por qué no se lo decís a Rocío? Que vos no la podés olvidar, que vos la amás, que la seguís amando. Está bien que me lo digas a mí, pero lo que me dijiste a mí, decíselo a ella. Y parece que tomó coraje el muchacho, se fue y se lo dijo. Arnoldo, soy culpable de esto. Bueno, sí. Yo tuve el privilegio de celebrar su ceremonia de boda. Sí. También. Tuve el privilegio de bautizar a Rocío. No sé si a vos te bauticé también. También. Sí. Así que son un poco mis hijos espirituales. ¿Sabe qué? Tenía algo en mente hoy, Arnoldo, que no lo dije, pero lo aprovecho y lo digo ahora. ¿Cuántos... a ver qué cosas, cuántas sorpresas me parece que vas a encontrar vos en el cielo? Yo no me puedo imaginar, porque estuve una vez, lo cuento así muy rápidamente, en Orán, Salta, hace muchos años, y yo hago el micro un momento para pensar hace casi 30 años, y en esa época ya llevaba como 15 años haciendo, y el pastor me dijo, te tengo una sorpresa. Cuando terminás de predicar, andé y preguntarle a todos los que están en la primera fila cómo conocieron a Cristo. Bueno, yo me fui, hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo conociste a Cristo? Escuchando un momento para pensar. Vos también. Toda la fila los colocó a propósito ahí para decirme, y muchas veces yo he pensado, ¿será que a Dios le sirve esto que estoy haciendo? Y ahí... Le pusiste un sí grandote, ¿no es cierto? Bueno, yo le agradecí tanto al Señor que Él me demostró. Así que yo realmente hago este micro, que ya va a cumplir casi 30 años el año que viene, y mi gran deseo es que miles conozcan a Jesús. Aunque yo ahora no las puedo conocer a esas personas. Algunas sí, pero en su gran mayoría no. Pero mi gran deseo es que sigan a Cristo y que nos encontremos en el cielo un día. Qué tremendo. Un noviazgo fundado en la oración, en la pregunta a Dios, ¿será o no será Rocío para mí? ¿Será Marcos, Señor? Ahora, ¿el matrimonio cómo sigue? El matrimonio cómo sigue, gracias a Dios, bien. También nosotros tratamos de, porque el matrimonio por ahí como jóvenes lo vemos fácil, es diferente, totalmente diferente al noviazgo, pero con la ayuda de Dios se puede. Nosotros dejamos muchas cosas en la mano de Dios, nuestras vidas, como decía ella, nuestras carreras, nuestros trabajos, nuestro futuro. Gracias a Dios, con la oración yo creo y creemos nosotros que se puede salir adelante. Como jóvenes es una experiencia tan linda hacer, por así decirlo, las cosas bien, porque como decía vos, venimos de orar, de ponernos de novios, de casarnos, de cuidarnos en todo ese momento, porque el momento del noviazgo también fue difícil para nosotros. Pero gracias a Dios llegamos bien, hoy estamos casados, estamos felices. Qué bueno. ¿Y qué proyecto tienen para el futuro? ¿Qué se vislumbra hacia el futuro de parte de ambos? Porque como son matrimonio, creo que los proyectos son un poco en común. ¿En qué sentido? Bueno, ¿qué se vislumbra en el plano del servicio a Dios? ¿Piensan, tienen en claro a qué dedicar
su tiempo, andando el tiempo me refiero, cuando terminen el seminario, cuando te reciban la tecnicatura, cuando él termine su estudio. A veces uno lo sabe y a veces todavía no sabe. Bueno, a mí claramente me habló el Señor con la parte de los niños, de que me tenía que dedicar con ellos en un culto una vez, y también fueron varias cosas por ahí que me llevaron, sobre todo Dios, escuché su voz que me decía que empiece también el seminario, por eso arranqué y lo estoy haciendo. Nada más que bueno, por ahí se complica con el instituto, pero ya era el tercer año que iba en el seminario y justo él también empezó a estudiar, entonces por eso, pero de igual manera vamos a seguir concretando el seminario, ¿sí? O sea, a ver si más adelante podemos hacer el avanzado, que se hace más rápido en 2 años. Claro. Bien, pueden llegar a ser obreros a part-time, parte de su tiempo, como yo lo fui al comienzo de mi ministerio pastoral, muchos años. Y después, uno no sabe, pueden llegar a ser a full-time, a tiempo completo. Uno no lo sabe, solo Dios lo sabe. Tenemos el anhelo de que ganar muchas almas para Jesús. Eso es lo más, o sea, en la parte donde fuera, digamos. Sí, yo creo que Rocío también tiene ese don de evangelismo, porque sale con otros chicos, no sé, creo que Marcos también, a repartir folletos, a hablarle de Jesús a la gente. Así es, su pregunta por ahí, siempre la hablamos con ella un poco, a mí me confronta en cierta manera. Yo recuerdo cuando usted contaba de cuando el Señor lo llamó al pastorado, de que usted en cierto tiempo huyó, digamos, de esa voz hasta que llegó un momento que no lo pudo hacer. Y ella sabe, y a mí me pasa muchas veces que esa voz también por ahí, no creo ser yo, pero me persigue. Me persigue y temo que lo que Dios quiere para mi vida, ella sabe que tal vez sea pastor, no lo tengo, digamos, confirmado todavía, pero por eso empezamos el Instituto Logos. Me apasiona la Biblia, me apasiona la palabra de Dios, y enriquecerme con su palabra me encanta, y bueno, por ahí viene eso, digamos. Hay 2 cositas que yo les quiero decir. Dios te empieza a hablar con mucha anticipación, y esa vocecita, que a veces es suave, cada vez se hace más intensa cuando es un genuino llamado de Dios al ministerio. Y la otra cosa también es que Dios a veces requiere que uno se prepare para cuando llega el momento. Dios nunca improvisa nada. Entonces, y lo que quería decir es que si es de Dios, uno no puede huir. Puede uno tratar de escapar por la tangente, pero llega el momento en que tenés que tomar una decisión, sí o sí. Dios no te obliga, pero si uno es honesto, franco ante Dios, tenés que poder rendirte y decir: Señor, podés contar conmigo. Es lo que pasó conmigo, lo que pasa con la mayoría. Así que tienen el desafío hecho, chicos, tienen las advertencias hechas, y de la experiencia que está hablando. ¿Cómo echamos por tierra hoy, chicos, lo que muchos afuera quisieran lograr? Podríamos pensar en ustedes como 2 jovencitos religiosos almidonados que están obligados, y un montón de cosas más le podríamos poner a la lista, pero lejos de todo eso. Tenemos 2 personas jóvenes, muy alegres, muy comprometidas, y tomo la palabra anterior, muy maduras. Un ejemplo realmente a seguir. Yo creo que esto va a impactar, chicos, en la sociedad que los está escuchando, que los está viendo. Ustedes en este momento son el ejemplo que muchos van a seguir. Y me animo a decir que muchos quisieran, pero por X situaciones están allí peleando con ellos mismos, pero el testimonio de ustedes creo que los va a animar de una manera tremenda lo que va a hacer Dios a través de lo que está haciendo en sus vidas. Así que agradecerles. Bien, el tiempo ha volado, pero nos queda 1 minuto. Así que ya sea Marcos o Rocío, cualquiera, o los 2, pueden mirar a esa cámara que está acá y hablarle a esa persona que los estuvo escuchando. Yo le quiero decir a esos jóvenes que hoy están en una situación de soledad, o a lo mejor personas también
que se acerquen a Jesús, que Él es fiel y siempre está, y Él es el camino y nunca más van a estar solos. Y yo, amigo, amiga, esa voz que está en tu interior, que te habla, que te llama, como es mi testimonio, desde muy chico como yo contaba, esa voz que te habla, si vos estás apartado del camino del Señor, hacele caso a esa voz, yo te aliento a que lo hagas, porque es la voz del Espíritu Santo que a través de Jesús te está hablando para reconciliarte con el Padre. Así que te animo a que escuches esa voz y que la sigas. Bueno, queremos agradecerle de todo corazón la invitación, la participación, y a vos, querido amigo, queremos dejarte el desafío, que puedas recibir a Jesús en tu corazón. Y si lo recibiste y te apartaste, reconciliate con Cristo cuanto antes. Él te ama, Él te espera y hoy te está llamando. Luis. Pablo le dijo a Timoteo, preséntate como ejemplo. Bueno, yo creo que acá está el ejemplo, Arnoldo. Sí. Estos chicos se presentaron como ejemplo, ahora depende de vos, si vas a seguir el ejemplo de ellos o vas a seguir donde estás. Aquí tenés palpable lo que Dios es capaz de hacer, aún en la vida de los niños. Así que ese es el desafío hoy. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Luis, y a vos, querido amigo, te esperamos la próxima semana con otro programa de testimonios.